Hola, profe. Hola, hola, hola. Bueno, ¿me escuchas? Sí, profe, se escucha. Yo no he conectado mi cámara porque estoy terminando de almorzar. Bueno, bueno, bueno. Está bien, tranquila, tranquila. ¿Denis? Sobre todo no, pero compré, mire, toma ese, probá ese sencillo, toma. Uy, estoy muy claro. Oye, Tomás. Javier, Javier Mesa, apaga tu micrófono, porfa. Javier, ¿me escuchas? Ya pues, allá, vaya a hablar ahí. Ya fue a clase. Javier, apague su micrófono. ¿Y quién está hablando allá afuera? Bueno, vamos a comenzar. Parece que la gente está dormida, pues. ¿Verdad que sí? Solo hay 8, 7, conmigo 8. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Milu, Milu. Rica. Llámame a Catalino, porfa. Llama a Catalino, porfa. Ahora se... Denilson es bien loco, yo le dije que... Ya voy, muchachos, ya voy. Ok, chicos, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. El que me oiga, ponga así la mano virtual ahí. Todo lo que me oigan, pongo la mano virtual. Vamos. Todo el que me oiga. Ahí está. La Elizabeth Blandino. ¿Qué más? Juan Chavarría. Muy bien. Juan Chavarría es de farmacia este muchacho. ¿Verdad que sí, Juan? Ok. Y los demás no me escuchan. Omar, ¿me escucha? Omarcito.
Omar puso sí se escucha. Ok, vamos a comenzar. Mire, yo ya perdí la esperanza con ustedes de pelear, que pongan la cámara. Ya no les voy a hablar nada. Pero cuando necesito un punto, aunque sea de mí, no me reclamen porque el que me hace caso tampoco le va a hacer caso. Ahí al final después vamos a ver. De que estoy terminando de almorzar. Bueno, en tu caso está justificado, pero los demás, yo ni sé si están aquí. Fernanda puso que no escucha. Fernanda, salga si vuelve a entrar para entender. Espera que me... ¿Ah? Que vaya a comer y deje de trabajar. La misma hoja. Amiga, ya llegó y cerremos la puerta. ¿Qué va a hacer? Ok. Entonces, está habilitado espacio para subir las orientaciones, ¿verdad? Que di en la clase pasada. Ok. Favor subir eso que es parte de la nota que ustedes van a tener. ¿Cuándo se cierra? ¿Veis? Bueno, se cierra en 2, 3 días. Porque ya se supone que ya tiene hecho, ¿verdad? Y solo vamos a hacer. Sí, es menos. Correcto, Miriam. Entonces vamos a continuar y voy a presentar la clase de hoy, que ya está subida la presentación en la aula virtual. Esperando que ustedes, pues, la descarguen y la puedan ver, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver eh, vamos a ver la temática de hoy, ¿verdad? Estoy admitiendo aquí los muchachos. Qué barbaridad, rápido se están, tarde están conectando, pues la gente, ¿eh? Después están reclamos cuando no le acepte la clase. Ok. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos un buen número, ya hay quórum de ley. Vamos a comenzar. Me avisan si están viendo la presentación, el documento de PowerPoint. Lo miran. Tuve que silenciar a la Gloria Burgos. ¿Están viendo el documento, chicos? Sí, profe. Ok, gracias, Priyanka, muy educada de contestar. Los demás como que no es con ellos. Qué barbaridad. Entonces, hoy vamos a comenzar con una nueva temática y ya después planteamos. Después que planteamos el problema de investigación, la temática, delimitamos y después que ya miramos también lo que es el problema de investigación que se supone ustedes ya van a subir, ¿verdad? Vamos a lo que es la hipótesis con la selección de la muestra y las variables. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy para que la próxima sesión de clase, que va a ser presencial el otro sábado, ustedes van a llevarme todo eso, ¿verdad? De redactar un documento. Ok. Entonces vamos a ver qué son las hipótesis, las características, con los objetivos. Alguien tiene activa, lo voy a hacer, voy a mutear. Ya. Entonces, hay feedback. Los objetivos y la relación que tienen con las hipótesis. Ok. Voy a mutear a Kevin, creo que es, porque está molestando. Ok. Entonces ahí tenemos. ¿Qué son las hipótesis? Sus características, la relación con los objetivos, la utilidad y la prueba de hipótesis. ¿Correcto?
Entonces, ahí te dice, a partir de un problema determinado, un investigador, es decir, ustedes, pueden anticipar un resultado posible de la investigación. ¿Qué significa eso? Ustedes ya plantearon su problema de investigación, ¿no? Ahora van a anticipar un resultado, es decir, hacer una previsión de lo que se espera. Eso es la hipótesis, hipotetizar, plantear un posible resultado. Que se puede alcanzar o no, ¿verdad? ¿Me fijo? Bueno, esta anticipación de resultado es lo que llamamos la hipótesis. Es una relación a priori entre la variable independiente o la causa y la variable dependiente o el efecto. Recuerden que las variables dependiente e independiente la tenemos planteada en nuestro problema de investigación. Alejandra, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, cada uno de ustedes tiene planteado, ¿verdad? Lo que llamamos la variable independiente o la que produce la causa y la dependiente que es el efecto. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, esa hipótesis se debe comprobar de manera empírica, ¿verdad? Bien. Ahora bien, las hipótesis son preposiciones generalizadas. O sea, lo que uno propone decir es una afirmación que se puede comprobar, pero para poder hipotetizar, es decir, formular una hipótesis, primero tú tienes que plantear el problema de la investigación, que es lo que nosotros hicimos la semana pasada y se supone que ustedes van a subir. Si usted no ha formulado el problema de su investigación, no puede hacer la hipótesis y va a quedar rezagado. Es importante, por lo tanto, que ustedes lo hacen, ¿verdad? Que ustedes lo hagan. Ahora, ¿cuál es la función de la hipótesis? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es su utilidad? Ahí dice, ofrecer una explicación posible o provisional que tiene en cuenta los factores, sucesos, condiciones que usted procura comprender como investigador. Eso es la función de la hipótesis, ofrecer una explicación palpable, ¿verdad? Y como les digo, el paso inicial es por plantear el problema de investigación. Ahora bien, les vamos a aterrizar con un ejemplo, ¿verdad? Pero aquí tenemos la fórmula esquemática. Ese es el esquema de cómo plantear una hipótesis. Miren lo que dice aquí. Sí, entonces. ¿Ves? Digo yo, voy a dar un ejemplo sencillo. Si llueve, me mojo. Si no llueve, ok. Entonces, en este caso, es una condición, dicen los franceses, una condición sine qua non. Por ejemplo, una condición. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer un estudiante para pasar la clase? Vamos a preguntar aquí a quién. A la Elizabeth Blandino, a ver si ha terminado de comer. Elizabeth, ¿qué se supone que debe hacer un estudiante para pasar la clase muy bien? ¿Qué debe hacer? Pues debe de estudiar, hacer resúmenes, Ok. ¿Y si no estudia? sale mal. Correcto. Entonces, es una condición. Sí, entonces. Estamos viendo. Esa es la forma esquemática de plantear la hipótesis. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Si se da una variable X, entonces se produce cambio en la variable Y. Es decir, por eso es que el planteamiento del problema teníamos dos grandes variables, dependiente y dependiente. La dependiente es aquella que cambia y produce la independiente en los cambios. Vamos a ver eso con ejemplos concretos. Mire ese esquema. Estamos viendo esa imagen que está ahí. Esa imagen representa una realidad.
una situación que existe. Es un esquema, ¿eh? Entonces, aquí yo me puedo plantear un problema de investigación. Esa imagen, ahí puede hablar de 1000 cosas. A ver, Katherine, con esa imagen, ¿qué puede hablar usted? Katherine, ¿Me escucha, profe? sí, te escucho muy Ah, bien, te escucho muy bien. pues la imagen refleja una realidad, como dice, ¿verdad? Lo que es la pobreza que se mira en todos los países aquí en Ah, Latinoamérica y la falta de educación que tienen estas personas, porque como se mira, no tienen ni para una vivienda y las condiciones que viven ellos. Entonces, ok. podríamos hacerlo como un problema de investigación, investigar o hacer una hipótesis de esta problemática. Ok, No muy se bien. escucha. Entonces, Ah, ¿ah? no, Es- nada, nada. Este, estoy viendo, estoy viendo. Entonces, esa es una realidad, que esa realidad tiene muchas expectativas. Y ahí puedo plantear varios problemas de investigación. ¿Ok? Esto me puede llevar a inducir una hipótesis. Y esa hipótesis puede deducir varias teorías que después voy a contrastar. ¿Qué cosa es contrastar? Contrastar es como diferenciar para llegar a un resultado, ¿verdad? Ejemplo. Vamos con ejemplos. Ejemplo. Explicar a Catalina de la cerradura. ¿Qué cosa? ¿Qué le voy a decir? Está dura. Ah, Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el refuerzo positivo en el aprendizaje mejora el rendimiento del alumnado de educación primaria. Ese es un problema, ¿verdad? De investigación. Dice, el refuerzo positivo, lo que está en azul son las variables. ¿Mejora qué cosa? El rendimiento académico. Ajá, ese problema. ¿Cuál va a ser la hipótesis? Entonces va a poner, si se aplica un programa de enseñanza asistida por computadora con refuerzo mediante de matemática, el alumnado de educación primaria obtendrá un mejor rendimiento. ¿Qué? Siguiendo educación programada sin retroalimentación. Eso es una, ¿qué cosa? Hipótesis. Estoy hipotetizando. Hipotetizando. Yo voy a plantear que si yo aplico programa de enseñanza asistida por computadora, va a haber un refuerzo a las matemáticas. Mejor que aquel programa que no es asistido por computadora. ¿Será cierto eso o no? ¿Estamos entendiendo? Ok, este es un ejemplo, a modo de ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora miremos. Esta hipótesis es una conjetura sobre la posible relación entre dos variables, refuerzo positivo y rendimiento académico. ¿Qué es una conjetura? La conjetura, si usted busca ahí en Google, pues es un sinónimo. Es algo como que una previsión, ¿verdad? Que se prevé. Ok. Entonces, ¿qué papel juegan las hipótesis? ¿Qué papel juegan las hipótesis? Vamos a ver. Ok. Entonces, ahí nos dice, son guías que indican lo que estamos buscando. Ahora yo aquí tengo una pregunta. A ver si ustedes están atentos. Si acuerdan bien la clase anterior o hace 2 semanas, creo que fue, yo le había dicho que nuestra guía son los objetivos, ¿no?
Los objetivos son las grandes intenciones del camino a seguir. Pero aquí me dice que las hipótesis también son guías. Entonces la pregunta es, ¿las hipótesis son los mismos objetivos? ¿Qué piensan ustedes? Quiero que me conteste esta pregunta Fernanda. Fernanda. Bueno, Sí, Fernanda, profe. ¿me contesta mi pregunta? ¿Entendió la pregunta? Bueno, cualquiera que quiera participar, pues. No es lo mismo, profe. ¿Perdón, Sherlyn? No es lo mismo. Lo objetivo es la razón de lo que nosotros vamos a investigar. Ajá. Sí, sí. ¿Y las hipótesis? Bueno, no es lo mismo, bien lo dijo Sherlyn, pero ambas son guías. Sirven para elevarte por el camino, con la salvedad que el objetivo se redacta verbo y el infinitivo es una acción concreta, mientras que las hipótesis son variables a trabajar, donde yo me encuentro una variable dependiente e independiente, ¿verdad? Ok. Otro papel también, y ahí lo va a diferenciar del objetivo, que son explicaciones tentativas del fenómeno, que tú vas a poner como una preposición, una proposición, la proposición, ¿verdad? Y habrá que ver después que se refuta o se acepta la, ¿cómo se llama? Hipótesis se puede aceptar o rechazar y son el centro, la médula de todo el método educativo. Muy bien. Ahora, no en toda investigación es necesariamente formar una hipótesis. Usted puede hacer tu investigación sin formar una hipótesis, claro, sí, sobre todo si es de corte cualitativo, ¿verdad? Entonces depende también mucho del enfoque del estudio y el alcance. Si el estudio cuantitativo son deductivos y sí tiene hipótesis, en los cualitativos no suelen formular hipótesis, que la mayor parte de los estudios que ustedes van a hacer son cualitativos. ¿Pero por qué? Le explico, porque deben saber formular la hipótesis, ¿verdad? Ok. Si es correlación explicativa, sí pueden plantear hipótesis en los estudios cualitativos. Y los mixtos que sí pueden no plantear. Ok. La pregunta es, ¿siempre son verdaderas las hipótesis? Pueden ser o no ser verdaderas, obviamente. Nadie sabe. Apague el micrófono, muchachos. Nadie sabe si es verdadero o no. Y más bien, ellas pueden ser más o menos generales, involucran dos o más variables. Y esas variables son las propiedades que pueden variar. Y esas variables que pueden variar, valga la redundancia, son medibles y se puede observar. Y son de diferentes clases de variables, ¿verdad? Tienen un valor, etcétera. Son constructos. Ok. Y son proposiciones sujetas a confirmar. Ese es importante, ese último cuadro. Que la variable es una proposición que puede confirmarse o puede cambiarse, pues. De una camilla de fuerza, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver la relación hipótesis objetivo que ya habíamos visto anteriormente, ¿ah? Las características. Ahí tenemos. La gente entra y sale. Ok. Entonces, Priyanka entró ahorita otra vez. Puede referirse a una situación real, ¿verdad? Es importante contextualizar. ¿Qué cosa es contextualizar? Aterrar el tiempo y espacio, una situación concreta, ¿verdad? Ok. Sus términos y variables deben ser precisos, lo más preciso posible. Y esas variables deben ser verosímiles, claras y lógicas, observables y que tengan técnica de cómo probar. Ok. Eso es un estudio cuantitativo. En los cualitativos
Ya habíamos dicho que los núcleos cualitativos no siempre se formula una hipótesis. Se puede, pero normalmente no se formula, ¿verdad? Pero en caso de que sí se formulan, pues, entonces deben ser comprensibles y se evalúa empíricamente recogiendo datos. Ok. Este es un cuadro resumen, lo que viene, un cuadro resumen, miren, sobre lo que son las hipótesis. Es decir, todo lo que expliqué está en ese cuadro resumen. ¿Estamos claros? Todo lo que miramos. Ok. Ahí ustedes pueden leer, observar, analizar el cuadro resumen. Ahora vamos a hablar los tipos de hipótesis. Esto voy a pasar rápido porque la mayor parte del documento ustedes no va a tener hipótesis, pero lo voy a pasar para que pues lo tengan. Notemos lo primero, las hipótesis científicas, descriptivas, correlacionadas, de diferencia de grupos, hipótesis causales. Y después tenemos las hipótesis estadísticas, la nula, la alternativa. Esas hipótesis, la alternativa y la nula, mucho se hacen en los trabajos de índole cuantitativa, ¿verdad? La hipótesis nula y la alternativa. Ok, entonces tenemos dos grandes grupos, científicas y estadísticas, ¿correcto? En cuanto a las científicas, recordemos que ellas pueden estar agrupadas y pueden ser, tenemos la hipótesis de investigación, HI, simbolizamos, descriptiva, que con un valor o un dato prognosticado, ¿verdad? Se utilizan estudios descriptivos. Ejemplos. Miren este ejemplo. Juan Chavarría, lee el ejemplo. Bueno, descriptiva de un valor o dato pronosticado. Dice, estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una a más variables que se van a medir u observar. Ejemplo, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años serán de 20% el próximo año. En un contexto específico como una ciudad o un país, la inflación del próximo semestre no será superior a 0.2%. Ok, esas están haciendo descripciones futuristas, ¿verdad? Y están hipotetizando, ahí te da este ejemplo, pues. Eso está sujeto a confirmación, pues, ¿verdad? Entonces, es una hipótesis descriptiva, pero siempre científica, ¿no? Después tenemos las correlacionales, relación entre dos o más variables, ¿verdad? ¿Qué son los estudios correlacionales? Ahí tenemos estos ejemplos que me lo va a leer Stacy González, por favor. Correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Sí. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Y la motivación del éxito se encuentra vinculada con la satisfacción laboral y la moral en el trabajo. La atracción física, las demostraciones de afecto, la similitud en valores y la satisfacción en el noviazgo están asociadas entre sí. Bueno, gracias. Aquí estamos hablando entonces de correlacionar dos hechos. Ahí tenemos varios ejemplos. Mire el del medio. Dice, la motivación del éxito se encuentra vinculada con la satisfacción laboral y la moral en el trabajo. Todos trabajamos porque tenemos necesidad, ¿verdad? Nadie trabaja de gratis. Pero la gente que trabaja y que gusta su trabajo, lo hace con más moral. ¿Vos? Hay gente que va a trabajar y solo se alegra el día del pago, el otro día no quiere saber nada. Entonces, pero está desmotivado, ¿verdad? Ok. Entonces, esas hipótesis correlacionales no solo pueden establecer una variable, sino encuentros vinculados. Ok. Entonces ahí viene la explicación. A mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Bueno. Ok.
Después tenemos la hipótesis de diferencia de grupos, que se formula investigaciones con la finalidad de comparar grupos. Hay investigaciones que comparan grupos. Por ejemplo, un mismo tema. Vamos a hablar, por ejemplo, del alcoholismo. Vamos a hablar el alcoholismo de los habitantes de Managua del barrio San José Oriental y los del barrio La Morazán. Ahí estamos comparando dos grupos, ¿no? Entonces ahí se puede hipotetizar, ¿verdad? Y ahí dice la hipótesis, el efecto persuasivo de dejar de fumar no es igual para todas las personas, según mira un anuncio publicitario. Ok. Otro ejemplo que está ahí, mire, dice ahí, los adolescentes, estamos comparando a los adolescentes, ¿verdad? Atribuyen más importancia al atractivo físico en su relación de parejas que los adolescentes en la suya, ¿no? Miren bien, normalmente las personas en la edad después de la adolescencia cuenta mucho el aspecto físico, ¿verdad? Los aspectos, digamos así, mentales, eso pasa en segundo plano. Ok. Después tenemos las causales, ¿verdad? Entonces son hipótesis que afirman la relación entre dos o más variables, es decir, de causa a efecto. Vamos a hablar de eso, de causa y efecto. Bien. Ahí tenemos el ejemplo. Mire qué clarito está este ejemplo de una hipótesis causal. Dice, ahí está una causa, dice, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima de los hijos e hijas. ¿Ves? ¿Qué significa esto? Ahí está clarito. Además de establecer una relación entre las variables, también propone la causa de esta relación. ¿Ves? ¿Cuál sería la hipótesis en este caso? Las variables, la desintegración del matrimonio y la baja autoestima en los hijos, ¿verdad? Ok. Y ahí está otro ejemplo, pues. Y tenemos otro. Después vienen las hipótesis estadísticas. Esas hipótesis no voy a dar mucho en ella por cuanto ustedes no van a plantear hipótesis estadísticas. Pero les voy a hablar así de manera general, ¿verdad? Ya ustedes saben que tenemos la nula y la alternativa, ¿verdad? Son una fase final de análisis estadístico y pues por eso tiene mucho que ver con la parte estadística. Eso ustedes miran en matemáticas. Entonces ahí tenemos lo que es la hipótesis nula, que puede ser como el reverso de la hipótesis de investigación, que constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, pero que sirven para refutar o negar un hecho. ¿Ves? Refutar o negar un hecho. Voy a ver ejemplos. Ok. Miren acá. Dice aquí este ejemplo. La hipótesis de investigación dice, los adolescentes atribuyen más importancia a su físico en la relación de pareja. Es una hipótesis, ¿no? De la investigación. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Bueno, que el adolescente no le atribuye más importancia. Está negando el hecho. Esa es la hipótesis nula. No le atribuye importancia. Mientras que la hipótesis de investigación dice que sí le atribuye importancia. La nula no le atribuye. Entonces esa es la hipótesis nula. Está negando el hecho. Es muy importante manejar eso. Después viene la hipótesis alternativa. La palabra dice, es una alternativa, es decir, otro camino a seguir, pues, otra variable, que va a ser diferente a la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula. Vamos a ver el ejemplo. Teníamos que los adolescentes dan más importancia al atractivo físico. Esa es la hipótesis de investigación en sus relaciones. La nula dice que no le atribuye importancia. ¿Y qué va a decir la alternativa? Que le atribuye menos importancia, mientras que la hipótesis de investigación dice que le atribuye más importancia. Es decir, está dando variables, ¿verdad? A los caminos. Entonces, la hipótesis de investigación dice
que atribuye más importancia. La nula dice que no le atribuye. Y la alternativa dice que atribuye menos importancia. Ok, bien. Las hipótesis estadísticas también, pues, son exclusivas del enfoque cuantitativo, ya habíamos dicho, ¿verdad? En una investigación cualitativa nunca se plantea una hipótesis, pues, digamos, de cualitativa o de estadística, pues. Después tenemos que representan la transformación de la hipótesis de investigación nula y rotativa en símbolos. Es decir, normalmente hay una serie de símbolos que permiten representar la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en símbolos estadísticos. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? Dice, se pueden formular solo cuando los datos de estudio son números, términos cuantitativos, ¿verdad? Y se traduce esa hipótesis de investigación y su hipótesis nula en términos estadísticos. Representa la transformación de la hipótesis en símbolos estadísticos. Y hay de tres tipos: de estimación, de correlación y de diferencia de medias, ¿no? Entonces, la estimación para evaluar una suposición que se basa en una información previa. La de correlación, traducir en términos estadísticos una correlación. Y la de medias, compara un dato estadístico entre dos o más grupos. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de las variables. Esa es la segunda parte. Las variables. Vamos a quedar aquí y a la segunda hora vamos a hablar de las variables. Pausa y volvemos. Tienen 5 minutos para ir al bañito y todo lo demás. Pendientes al grupo de WhatsApp, que en este momento les cae el link para conectarse de nuevo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Yo les avisaré en el grupo de WhatsApp cuando ya esté. Profe, habla Oscar. Hable, Oscar. ¿Será que me puede agregar el WhatsApp? Yo no aparezco en el grupo de ahí de la... Es que el grupo de materia. WhatsApp yo no agrego a nada. Usted tiene que ir al aula virtual y desde ahí ingresan. Ahí está el link para ingresar, ¿oyó? Ok, dale pues, profesor. Gracias. Usted va al aula virtual, ahí está el link. Usted pincha ahí automáticamente se conecta al grupo. Desde el aula virtual. ¿Estamos claros? Si no logra, me claros. avisar después. Ok. Vaya pues. Entonces, estén pendientes del grupo de WhatsApp, que ahí les aviso cuando ya esté otra vez conectado. ¿Vieron? Ánimos, pues. Ok, gracias, profesor. Dale.